Miren mi gente, les voy a contar una historia que me ha pesado en el alma por 10 años. Una historia de esas que te cambian la vida, no por el amor, sino por el dolor. Porque a veces, el motor más fuerte que uno tiene no es la esperanza, sino la rabia bien administrada. Yo me llamo Alejandro. Y sí, hoy en día me ven aquí tranquilo con mis negocios, viajando, pero créanme, hace 10 años yo era nadie, o peor, era el pobre del pueblo. Yo crecí en un pueblito que se llama San Pedro de las Flores, un lugar donde todo el mundo se conoce, donde si tu papá es albañil, tú vas a ser albañil, y si tu mamá vende arepas, pues tú vas a vender arepas. Mi familia era humilde, de esas que llegan a fin de mes rezando. Yo usaba la ropa remendada, los zapatos gastados, y mi mochila siempre olía a panela y a esfuerzo. Pero yo tenía una cosa que mis compañeros ricos no tenían: ambición. Yo no quería cavar zanjas toda mi vida. Yo quería construir edificios. Y en medio de todo ese desorden, en medio de la secundaria Aporicio, la Carla ay, Dios mío, Carla ay, Dios mío, Carla na, si ustedes la hubieran visto. No es que fuera la más inteligente, ni la más dulce, pero era la más deseada. Era como la reina sin corona del pueblo. Tenía ese pelo negro brillante, largo hasta la cintura, y una sonrisa que te hacía olvidar que tenías hambre. Ella vestía siempre bien, ropa de marca que le compraban en la capital, y andaba con el grupo de los elegantes, los hijos de los dueños de la finca, del notario. Yo la miraba desde lejos, desde mi rincón en el patio de la escuela, mientras comía mi almuerzo sencillo. Y ustedes saben cómo es la juventud. Uno se enamora de lo imposible. Yo me enamoré de Carla con esa intensidad pura y estúpida que solo se siente a los 17. Pasé meses tratando de acercarme, de ser visto. Le ayudaba con las tareas de matemáticas porque yo era bueno con los números. Eso sí, le cargaba los libros. Ella me trataba con una mezcla de condescendencia y aburrimiento, como si yo fuera un perrito faldero que le hacía gracia a veces, pero que no podía entrar a la casa. Hasta que llegó el día en que me atreví. El último día de clases de ese año. Yo había ahorrado peso por peso, limpiando carros y cargando sacos en la bodega de Don Ramona. No era mucho, pero era mi tesoro. Compré una rosa roja, la más grande que encontré en la floristería de Doña Elena, y me puse la única camisa decente que tenía, la que mi mamá me había planchado para las ceremonias importantes. La esperé a la salida, con el corazón latiéndome como un tambor en el pecho. Cuando ella salió, riendo con sus amigas, Mariana, la hija del alcalde, y Sofía, la de la panadería grande, yo mi chef, Carla, dije, y mi voz salió temblorosa, casi un susurro. Le extendí la rosa. Yo he querido decirte esto desde hace mucho. Me gustas, Carla, de verdad. Me gustas mucho. Hubo un silencio pesado, de esos que te avisan que algo horrible va a pasar. Ella tomó la rosa, la miró, luego me miró a mí, y sus amigas se taparon la boca, pero no para reír, sino para disimular la burla que les ardía en los ojos. Carla no me gritó, no me insultó con palabras feas, fue mucho peor. Me humilló con una calma que me partió el alma. Ay, Alejandro, dijo ella, con esa voz dulce pero cortante. Mira, la rosa es linda, gracias. Luego, sostuvo la flor y la comparó conmigo, con un gesto que no olvidaré jamás. Tú eres un buen muchacho, Alejandro. De verdad que sí eres aplicado, pero mírate. Y su mirada bajó directamente a mis pies. Yo llevaba unos zapatos viejos, de cuero sintético, con un agujero pequeño que mi mamá había intentado tapar con esparadrapo negro. Myret, ¿cómo voy a andar contigo? Se echó a reír, pero no era una risa alegre, ira despectiva. Yo necesito un hombre que me dé un futuro. Alejandro, un futuro de verdad, no un futuro de remiendos. Yo no quiero pasar la vida contando monedas en la tienda del pueblo. Yo necesito un esposo que me pueda llevar a la capital, que me pueda comprar zapatos nuevos. ¿Tú me puedes dar eso? Se quitó la rosa de encima, la dejó caer al suelo, justo sobre mis zapatos rotos. Vuelve cuando tengas algo que ofrecer, chico de los remiendos, me dijo, y se fue, caminando elegantemente con sus amigas, dejándome allí, inmóvil, sintiendo cómo el pavimento se tragaba mi dignidad. Ese día, yo no lloré. El dolor era tan intenso que se cristalizó en mí, sentí algo frío, duro, naciendo en mi pecho. No era tristeza, era una promesa de que ella se iba a arrepentir de esa burla. Recogí la rosa marchita del suelo, miré a Carla mientras se alejaba. Y en ese momento, Alejandro, el chico pobre y soñador, murió. Nació otro Alejandro, uno que solo entendía el lenguaje de los negocios y la venganza. 2 semanas después, dejé San Pedro de las Flores. No me fui a la capital, me fui mucho más lejos en la frontera, donde había oportunidades, donde nadie preguntaba quién era tu padre o qué tan remendados estaban tus zapatos. El camino fue brutal, se los juro. Dormí en pisos de cemento, trabajé 18 horas al día cargando cajas, aprendiendo a negociar a gritos, sin educación formal, solo con mi cabeza y la humillación de Carla como combustible.
Recuerden, cuando uno está abajo, no tiene nada que perder. Why, yo me Lance. Empecé en la logística, moviendo mercancía barata. Luego entendí que el negocio no era mover Sino Produce. A Horror Cotton, comí arroz y frijoles por 3 años seguidos. Invertí en una pequeña línea de producción de textiles. Algo simple, pero eficiente. La gente me veía como un loco, pero yo veía los números. Y los números nunca mienten. En 5 Icos, ya no estaba en la frontera. Había montado una fábrica mediana. En 8 años, mis productos se exportaban. Y a los 10 años, cuando cumplí 27, yo ya era lo que la gente llama UN por M, el enerio, no un millonario de esos que salen en las revistas, sino un tipo con patrimonio sólido, que podía comprar lo que quisiera, cuando quisiera, sin preguntar el precio. Tenía casas en la capital Caros di Luyo, ropa hecha a la medida. Podía haber viajado por el mundo, haber olvidado a San Pedro y a Carla. Muchos me aconsejaron eso. Ya eres libre. Alejandro, olvídala. Es una tontería, pero ellos no entendían. La herida que Carla me dejó no se curaba con dinero, se curaba con justicia. Y la justicia, en este caso, tenía que ser pública y dolorosa. Yo necesitaba que ella sintiera la misma vergüenza que yo sentí ese día en el patio. Durante 10 años, no volví. Mi pueblo era un fantasma. Pero hace 6 meses, la necesidad se hizo insoportable. Era hora de volver y cobrar la factura. No podía llegar en mi Mercedes-Benz último modelo. No, si yo llegaba como el Alejandro rico. Ella, por pura inercia y ambición, se me iba a tirar al cuello. Eso no era la lección que yo quería darle. Yo quería exponer su alma superficial. El plan era sencillo, pero requería paciencia y una actuación magistral. Tenía que regresar como el Alejandro que ella esperaba que fuera un hombre promedio, que había trabajado duro, pero que se había quedado estancado. Un tipo decente, pero sin grandes aspiraciones económicas. El tipo que ella había despreciado. Así que hice mis preparativos. Lo primero fue el vehículo. Dejé mi carro deportivo en un garaje seguro en la capital. Compré una camioneta usada, de esas que se ven por todo lado, con unos cuantos rayones y un motor que sonaba un poco a lata. La pinté de un color neutro y le quité cualquier signo de lujo. Luego, la ropa fui a tiendas normales. Compré camisas de cuadros pantalones, de drill, zapatos que no fueran ni caros ni remendados. Solo, normales. Me dejé crecer una barba de 3 días, no por descuido, sino para darle un aire de hombre que trabaja en el campo o en el taller. Mi historia de cobertura era perfecta. Yo era Alejandro Vargas, un ingeniero civil independiente que había estado trabajando en proyectos modestos en el interior y que regresaba a San Pedro para un pequeño trabajo de construcción en la nueva bodega de abarrotes. Un buen sueldo, pero nada que gritar a millones. Antisti por ti, llamé a mi abogado de confianza, don Ernesto. Él fue el único que supo la verdad. Le expliqué mi plan. Alejandro, esto es una locura. ¿Tanto esfuerzo para una venganza? Me preguntó. Serio. No es venganza, don Ernesto, le corregí. Es cerrar un ciclo. Es demostrar que el valor de una persona no está en la billetera. Y necesito que ella lo entienda de la manera más dura posible. Y si ella ha cambiado, me reí. La ambición, don Ernesto, es como el óxido, se pega y no se quita. Si Carla sigue en San Pedro, es porque está esperando su tren de oro. Y yo voy a hacer ese tren, solo para descarrilarlo frente a todo el pueblo, con la camioneta cargada con herramientas, que no sabía usar pero que simulaban mi oficio y un nudo de nervios y emoción en el estómago, emprendí el viaje de vuelta. 10 años, 10 años de ausencia. Cuando crucé el cartel de bienvenida de San Pedro de las Flores, sentí un escalofrío. El pueblo estaba igual, los mismos colores, los mismos olores a tierra mojada y a leña quemada. Me estacioné en la plaza central, justo frente a la iglesia, y observé. El primer vistazo fue para mí. ¿Me reconocerían? Había perdido peso, mi rostro estaba más maduro, más duro, la mirada más afilada por los negocios, pero con el disfraz de ingeniero. Parecía solo un hombre que había envejecido un poco en el camino. Nadie me reconoció. Yo era un rostro nuevo, pero familiar. Eso me dio una confianza tremenda. Mi primera misión era instalarme. Había alquilado una pequeña casa en un barrio tranquilo, lejos del centro, pero no demasiado. Una casa modesta, con un pequeño patio y un portón oxidado. Perfecta para mi personaje. Pasé los primeros días simplemente observando y escuchando. En los cafés, en la panadería, la gente habla, y en un pueblo pequeño, la vida de todos es una telenovela abierta. Rápidamente descubrí el paradero de Carla. Carla se había casado, pero no con el millonario que soñaba. Se había casado con Ricardo, el hijo del dueño de la ferretería más grande del pueblo. Ricardo era un buen hombre, trabajador, pero su negocio era local, no generaba la fortuna que Carla anhelaba. La gente murmuraba que Carla estaba frustrada, que vivía quejándose de que su casa no era lo suficientemente grande, y de que Ricardo
No la llevaba de viaje más allá de la capital. Estaba atrapada en la mediocridad que tanto había despreciado. Ella trabajaba ahora en la notaría de don Germán. Un trabajo respetable que le permitía estar al tanto de todos los chismes y, más importante aún, de todos los movimientos de dinero y propiedades en el pueblo. La vi por primera vez en el Café Central, el lugar de reunión de la gente importante después del almuerzo. Yo estaba sentado en una mesa de la esquina, tomando un café aguado, con mi camisa de cuadros y fingiendo leer unos planos. Carla entró con esa misma arrogancia de hace 10 años. El pelo negro seguía siendo su corona. Vestía bien, pero se notaba un esfuerzo por parecer más rica de lo que era. Llevaba una cartera de imitación de marca famosa y unos zapatos que, aunque nuevos, no eran los que ella soñaba. Ella no me vio. Estaba demasiado ocupada, escaneando el lugar, buscando a quién saludar, a quién impresionar. La observé con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. El antiguo amor había muerto por completo. Solo quedaba la determinación de un cirujano. La señal que yo buscaba se dio al tercer día. Yo estaba en la ferretería de Ricardo, mi futuro cucado. Si el plan funcionaba, comprando unas herramientas para mi obra. Ricardo era un tipo robusto, de pocas palabras, que no levantaba la vista de sus cuentas. Mientras esperaba, Carla entró. Venía de la notaría, con prisa. Ricardo, necesito que me des dinero para la cena de esta noche, dijo, sin saludar. Vamos a casa de los Mendoza, y no puedo llegar con las manos vacías. Y por favor, compra el vino caro, no el de caja. Ricardo suspiró. Carla, ya te dije que estamos ajustados este mes. Los Mendoza entienden. ¿Quién no, Ricardo? No entienden. Entienden que si no llevamos buen vino, van a pensar que estamos en la quiebra. Es imagen. Su voz era un susurro histérico. Pero yo la escuché perfectamente. La ambición seguía siendo su motor. Y la imagen, su Dios. En ese momento, notó mi presencia. Me miró de reojo. Y la mirada de Carla, por primera vez en 10 años, se detuvo en mí. Yo estaba apoyado en el mostrador, con una gorra puesta. La miré con calma, sin miedo, sin sumisión. Ella se quedó pensando un segundo, tratando de ubicarme. Disculpe, dijo ella, con esa voz que usaba para tratar a la gente que consideraba inferior, una mezcla de cortesía forzada y prisa. Usted es nuevo por aquí. Esta era mi entrada, la primera línea del guión que había ensayado mentalmente durante una década. Mi Quailagora, revelando mi rostro maduro pero familiar. Le regalé una sonrisa modesta, la sonrisa del hombre que trabaja duro y no espera nada de nadie. Sí, señora, acabo de llegar a Me llamo Alejandro Vargas. Soy ingeniero. Estoy aquí por la obra de la nueva bodega, dije, estirando la mano. Ella dudó un segundo antes de tomarla. Al tocar mi mano, sentí esa electricidad del pasado, pero ahora era yo el que controlaba el voltaje. Carla intentó decir su nombre de casada, pero se corrigió rápidamente. Carla, mucho gusto, Ann. Y ahí estaba. En sus ojos vi la chispa del reconocimiento. No de mi identidad, sino de mi tipo. El tipo de hombre trabajador, decente, que podría ser un buen amigo, un buen vecino, pero que no representaba un ascenso social. Pero de repente, algo más se encendió. Alejandro Vargas se repitió, pensativa. Luego, sus ojos se abrieron un poco. ¡Un momento! Tú no se las. El Alejandro de la secundaria, el que estaba con nosotros, ¿verdad? Yo mantuve mi sonrisa. Una sonrisa de hombre que no guarda rencores. El mismo, Carla, el mismo chico de los remiendos. Parece que los años nos han pasado a todos, ¿no? Ella se ruborizó ligeramente. La mención de los remiendos era un golpe suave, un recordatorio de la historia compartida, pero yo lo dije con tanta naturalidad, como si fuera una broma interna, que ella no se sintió atacada. ¡Qué gusto verte! No te riconocí. Estás diferente. Mas Ann buscó la palabra adecuada. No podía decir más rico, así que optó por más maduro. Me alegra que te vaya bien. ¿Me va bien? Sí, en lucha diaria. Ya sabes cómo es. Pero no me quejo. El trabajo de ingeniero me da para vivir tranquilo en... Le di la dosis exacta de modestia que ella necesitaba para catalogarme. Un ingeniero que está tranquilo es un hombre con un techo y comida, pero sin yates en perfecto. Ricardo, que ya había terminado de contar unas tuercas, se acercó ceñudo. ¿Quién es Carla? Mi amor, mira, es Alejandro Vargas. Un compañero de la secundaria NE, vuelto al pueblo. Está en la obra de la bodega. Ricardo me dio un apretón de manos fuerte. El apretón de manos de un hombre de negocios local. Bienvenido, Alejandro. Cualquier cosa que necesites para la obra, ya sabes. La ferretería es la mejor del pueblo, lo sé, Ricardo. Por eso, estoy aquí. Buenos precios. Carla me miró de nuevo. Esta vez, la evaluación fue más profunda. Ella estaba calculando, un ingeniero decente, que vuelve al pueblo, que tiene contactos fuera. No era el millonario,
pero tampoco era el chico que limpiaba carros. Era un posible contacto. Esa noche, el plan avanzó al siguiente nivel. Me aseguré de que mi nombre empezara a sonar. Empecé a ir al Café Central todos los días, a saludar a la gente y hablar de los problemas de infraestructura del pueblo. Me hice pasar por un hombre de visión, pero con recursos limitados. Carla, por su parte, empezó a buscarme. Al principio, eran encuentros casuales, un hola en la plaza. Luego, se hicieron más intencionales. Me preguntaba por mis proyectos, por cuánto ganaba, de dónde venía. Sus preguntas eran sutiles, pero la intención era clara en calibrar mi valor. Una tarde, me detuvo cuando salía de la casa de materiales. Alejandro, me enteré de que estás buscando una casa para comprar. ¿Es cierto? Yo me reía bueno. Estoy pensando en quedarme si el negocio de la bodega funciona, pero no tengo prisa. Estoy buscando algo pequeño, cómodo, nada ostentoso. No soy de lujos. Carla, en esa frase, no soy de lujos, la clavó. Era exactamente lo que ella quería escuchar para descartarme como pareja, pero mantenerme cerca como herramienta. Qué bueno que seas tan humilde. La verdad, es difícil encontrar gente así. Mucha gente se va, hace un poquito de dinero y vuelve creyéndose más que nadie, dijo, y me miró con una sonrisa cómplice, asumiendo que yo era de los suyos, de los normales. Yo sé quién soy, Carla, ni sé de dónde vengo. Pero mira, tú estás en la notaría, ¿verdad? ¿Crees que podrías ayudarme? No conozco mucho de trámites aquí en Bingon. Le di un motivo para interactuar conmigo profesionalmente, lo que inevitablemente la llevaría a interactuar personalmente. Claro que sí, Alejandro. Para eso estamos los amigos amé. Llamó amigo. El chico al que había humillado por ser pobre, ahora era su amigo, porque era un ingeniero decente. La primera reunión oficial fue en su oficina, un lugar pequeño y abarrotado de papeles. Cuéntame, Alejandro, ¿qué buscas exactamente? Mira, Carla, estoy viendo una propiedad que me interesa mucho. Es un terreno grande, fuera del pueblo. El dueño está pidiendo una cifra razonable, pero necesito saber si los papeles están limpios. No quiero meterme en problemas legales al mentira. El terreno ya era mío, comprado a través de una de mis empresas con un testífero, pero necesitaba que ella pensara que yo estaba a punto de hacer una inversión significativa, aunque no astronómica. Mientras revisaba unos documentos falsos que le entregué, ella empezó a hablar de su vida. La queja habitual: Ricardo es bueno, pero es tan conformista, no quiere crecer. Yo le digo que invierta que use a risk, pero él solo piensa en la ferretería. Yo quiero más que esto, Alejandro. Quiero salir de aquí. Yo la escuchaba con atención, asintiendo, haciéndole sentir que yo era su confidente. Te entiendo, Carla, la ambición es una cosa fuerte. Yo también la sentí, por eso me fui del pueblo, le dije. Ella me miró con ojos brillantes. Tú, sí me entiendes. Eres diferente a los hombres de aquí. Eres sensible, pero tienes visión a... El anzuelo estaba puesto. Ella no me veía como pareja. Todavía, me veía como un confidente valioso, un hombre Q. Aunque no era rico, pensaba como uno, un trampolín emocional. La siguiente fase era crucial, la seducción. No de ella hacia mí, sino la seducción de mi personaje hacia su ambición. Empecé a hablar de mis futuros planes, que si el proyecto de la bodega salía bien, me iban a dar un contrato mucho más grande en la capital, que si eso pasaba tendría que mudarme, y que era una lástima irme solo. Una noche, la invité a tomar un café. Ella aceptó de inmediato. Nos sentamos en una mesa discreta. Ella vestía un poco más elegante de lo usual. Se notaba que estaba invirtiendo en la cita, aunque fuera solo un café. ¿Y qué tal la vida, Alejandro? ¿Novias?, me preguntó, con una coquetería apenas disimulada. No, Carla, la verdad, he estado tan enfocado en el trabajo que no he tenido tiempo. Y además, no es fácil encontrar una mujer que entienda lo que es luchar por algo. Yo lo entiendo, dijo ella, poniendo su mano sobre la mía. Su toque era cálido, demasiado íntimo para ser solo de amigos. Yo siempre he querido apoyar a un hombre con visión. Ricardo es maravilloso, pero no tiene esa chispa, y me quité la mano suavemente, para no asustarla. Entiendo, pero tú estás casada. Carla, y Ricardo es tu esposo. Ella suspiró, mirando hacia la ventana. Sí, estoy casada, pero a veces, Alejandro, uno comete errores. Uno se casa por estabilidad, pero el corazón pide otra cosa, Y ahí estaba, la grieta en la puerta que yo necesitaba para entrar. Bueno, Carla, yo no sé, yo solo sé que, si yo tuviera una mujer como tú, una mujer que me impulsara, una mujer que entendiera que el futuro está afuera del pueblo, yo haría cualquier cosa por ella. Mi declaración fue vaga, pero cargada de promesa. Le di la idea de que yo estaba cerca de un gran ascenso, y que ella era la compañera perfecta para ese ascenso. A partir de esa noche,
Carla cambió su trato conmigo. Ya no era solo la consejera legal, era la amiga íntima, la que me llamaba a escondidas para hablar de sus frustraciones, la que me decía lo especial que yo era. Yo sabía que ella estaba empezando a evaluar el costo-beneficio de su matrimonio. Ricardo le daba estabilidad. Yo le ofrecía la posibilidad de escapar de la vida que ella despreciaba. La lección tenía que ser dolorosa. Tenía que implicar la traición a su esposo, la traición a su vida, para que el golpe fuera total. Un mes después de mi regreso, el drama estaba a punto de estallar. Yo había comprado un reloj modesto pero elegante, de una marca que solo los conocedores de la capital reconocerían como cara, pero que en San Pedro pasaría por un buen reloj de acero. Me lo puse para nuestra siguiente cita de trabajo. Cuando ella lo vio, sus ojos se iluminaron. «Qué lindo reloj, Alejandro. ¿Dónde lo compraste?» «Esto es un regalo de mi jefe en la capital». Dijo que era un pequeño adelanto por el buen trabajo. Parece que le gustó mucho el diseño que hice para la bodega. Me dijo que me va a ir muy bien en el próximo proyecto en Falsa. Promesa de ascenso. El cebo estaba listo. Esa noche, cuando nos despedimos en la plaza, ella no dudó. Me besó en un beso furtivo, rápido, cargado de desesperación y ambición. Yo le correspondí solo lo suficiente para asegurar la trampa. «Carla», dije, con una voz que sonaba preocupada, «esto no está bien en tú. Tienes un esposo. No quiero meterme en problemas». «No son problemas. Alejandro An es el destino. Siempre debimos estar juntos. Si tú te vas a la capital, yo voy contigo. Deja que yo me encargue de Ricardo An». Su superficialidad era tan predecible que me dio un escalofrío. Ella estaba dispuesta a destruir su matrimonio por una promesa de ascenso social que ni siquiera existía. «Dame una semana, Carla», le dije. «Una semana para asegurar el contrato grande en la capital. Si me lo dan, vuelvo por ti. Pero tienes que estar segura de esto. Tienes que estar dispuesta a dejar todo por el futuro que mereces». «Ah, lo estoy», susurró ella, con una convicción aterradora. «Siempre lo he estado». Me fui de San Pedro por 3 días, fingiendo ir a la capital a firmar el gran contrato. En realidad, fui a mi casa en la ciudad para preparar la escena final. Necesitaba un escenario público, donde la humillación fuera vista por todos los que me vieron humillado 10 años antes. Cuando regresé, la historia se había esparcido como pólvora. Carla, en su desesperación por asegurar su billete de salida, había empezado a insinuar a sus amigas que algo grande iba a pasar, que ella y Ricardo iban a separarse, porque ella iba a seguir a un hombre con visión a la capital. El pueblo estaba en shock. Ricardo, el pobre Ricardo, ya estaba sufriendo en silencio. Yo la llamé en Carla. «El contrato está firmado, es nuestro, pero hay una cosa que tengo que hacer antes de irnos». «¿Qué es, Alejandro?», preguntó ella, con la voz llena de triunfo. «Tenemos que celebrarlo, y quiero que todo el mundo vea que ahora eres mi mujer. Quiero que el pueblo sepa que te vas con el hombre que te va a dar la vida que mereces. Organicemos una cena, una gran cena, mañana por la noche, en el restaurante del Hotel Central. Tienes que ir espectacular, Carla. Quiero que todos te envidien». Ella no dudó. «Claro que sí, Alejandro. Será la despedida perfecta». Yo colgué el teléfono, y por primera vez en 10 años, me permití sonreír. La trampa estaba lista. Lo único que faltaba era el gran final. La caída de la reina superficial frente a su corte. Mañana por la noche, el chico de los remiendos iba a dar una lección inolvidable de dignidad. Una lección que valía cada centavo de mi fortuna. Y el pueblo entero iba a ser testigo de cómo la ambición de Carla la había llevado a la ruina. Solo faltaba una cosa para la cena: en el atuendo. No podía ir vestido como el ingeniero modesto. Tenía que ir vestido como el hombre que realmente era. El hombre que ella había despreciado, el milanerio. Y el contraste iba a ser brutal. La noche siguiente, el Hotel Central iba a arder, y yo iba a hacer el fuego. Miren, la noche llegó lenta, pero cargada. Yo sentía la adrenalina bombeando, ese mismo nervio que sentía antes de cerrar un negocio de millones. Solo que esta vez, la ganancia no era monetaria, era personal, era mi dignidad, recuperada peso por peso. El plan de la cena en el Hotel Central era la guinda del pastel, el escenario perfecto. El Hotel Central no era el Ritz, pero era el lugar donde la gente bien de San Pedro iba a lucirse. Si algo grande pasaba ahí, lo sabría el pueblo entero antes de que el café se enfriara. Me pasé el día en mi casita modesta, haciendo llamadas, pero no a mis contactos de negocios, sino a mis contactos en San Pedro. Me aseguré de que la noticia de la gran celebración de Alejandro Vargas y Carla llegara a los oídos correctos, especialmente a los de Mariana, la amiga chismosa de Carla, y a los del pobre Ricardo. Carla, en su euforia, ya había hecho la mayor parte del trabajo sucio. Había pregonado su futuro ascenso social,
pintándose como la víctima de un matrimonio sin ambición. Yo solo tenía que preparar mi entrada. A las 5 de la tarde, recibí la última pieza del rompecabezas. Un chofer de mi empresa, el único que sabía la verdad y que había viajado desde la capital, llegó a la orilla del pueblo. Lo hice estacionar lejos y le pedí que me esperara a las 7 en punto. Justo en la esquina de la plaza, eran las 6:30. Me miré en el espejo de mi casa alquilada. Seguía siendo Alejandro Vargas, el ingeniero modesto, camisa de cuadros, pantalones de drill, zapatos limpios pero comunes. Respiré hondo. Este era el último suspiro del personaje. Subí a la camioneta usada por última vez. La manejé hasta la casa de mi madre, a unas cuadras del centro. No la veían, no podía verla. Mi madre era la única que merecía la verdad, pero su corazón no habría soportado este juego de crueldad. Dejé un sobre con dinero en el buzón y una nota sencilla: volveré pronto, mamá. Te quiero luego. Fui a la casa que alquilé y busqué el maletín. El maletín no tenía planos de construcción, tenía mi uniforme de batalla. Abrí el estuche de mi reloj. El que Carla había visto era una imitación barata que compré para el personaje. Este era el de verdad. Oro blanco y acero, un diseño minimalista, pero que costaba lo que valía la ferretería de Ricardo. Me lo puse. El peso del metal era el peso de 10 años de esfuerzo. Luego, el traje. No era un traje, era un terno. Lana italiana, court negro profundo, que absorbía la luz. Me calcé los zapatos de cuero, tan brillantes que parecían espejos. Me afeité la barba de 3 días y me peiné el cabello hacia atrás, revelando el rostro duro y afilado que había forjado en las trincheras de los negocios. Cuando me miré al espejo, ya no vi al chico de los remiendos, ni al ingeniero Valdueno, el hombre que podía comprar y vender San Pedro de las Flores si le daba la gana. La transformación fue total. Ya no olía a tierra mojada y esfuerzo. Olía a éxito, a un perfume importado que gritaba capital sin decir una palabra. Salí de la casa, cerré la puerta y caminé hacia la plaza. Cuando llegué a la esquina, el chofer ya estaba ahí. El carro era un sedán de alta gama, negro, discreto, pero inconfundiblemente costoso. Cuando me subí, sentí que cerraba la puerta de una etapa de mi vida. Al Hotel Central, por favor, le dije al chofer, con una voz que ya no era la del ingeniero sino la del jefe. El viaje duró apenas 3 minutos, pero fue mi pasarela. La gente que caminaba por la calle se volteaba a mirar el carro de lujo, preguntándose quién sería el magnate que había llegado al pueblo. Llegamos a la entrada del hotel. Las luces estaban encendidas. Había movimiento. Era la hora pico en Espéreme aquí. Esto va a ser rápido, le indica al chofer. Me bajé del auto. El sonido de mis zapatos en el pavimento era firme, resonante. Me ajusté el puño de la camisa, dejando ver el destello del reloj. Al entrar, la atmósfera cambió. El vestíbulo del Hotel Central era grande, con un salón de eventos al fondo. Yo no había reservado el salón completo. Había reservado la mejor mesa, la que estaba en el centro del comedor principal, visible para todos. Y ahí estaba ella, Carla. La cena estaba programada para las 8. Eran las 7:50. Carla estaba sentada en la mesa central, sola, esperando. Iba vestida para matar. Un vestido rojo, ajustado, con el pelo suelto, riendo nerviosamente mientras miraba la hora en su celular. Había invertido todo en esa noche. Ella se veía espectacular, como la reina que siempre quiso ser, y estaba lista para su coronación. Alrededor, en las otras mesas, estaba el pueblo. Los Mendoza, los dueños de la finca, don Germán el notario, y sí, también Mariana y Sofía, sus viejas amigas, observándola con una mezcla de envidia y admiración. Y en una mesa de la esquina, solo, con la mirada perdida en un vaso de agua, estaba Ricardo. Su esposo Ricardo estaba ahí porque Carla, en su arrogancia, había decidido invitarlo, no para una despedida civilizada, sino para humillarlo, para que viera de primera mano cómo ella se iba con un hombre mejor. Él era el sacrificio necesario en el altar de su ambición. Carla estaba tan absorta en su celular y en su propia imagen que no me vio entrar inmediatamente. La gente sí me vio. Cuando crucé el umbral, el murmullo de la sala se ahogó. Fue un silencio dramático, de esos que solo ocurren en las películas. Todos se preguntaban quién era ese hombre, tan pulcro, tan poderoso, tan ajeno a la cotidianidad de San Pedro. Mis viejos compañeros de secundaria, los que se habían reído de mis zapatos, me miraban sin reconocerme. Veían a un inversor, a un magnate que había tomado la mesa más importante del pueblo. Caminé lento, disfrutando cada paso. Era mi venganza silenciosa, mi pasarela de la dignidad. Carla levantó la vista. Sus ojos, esos ojos negros que me habían fascinado y luego me habían destrozado, se fijaron en mí y la sonrisa de triunfo que tenía se congeló. Al principio, solo vio el traje, el brillo, y luego, el reloj. Y finalmente, mi rostro, sin la gorra, sin la barba descuidada, duro y sin rastro de la modestia del ingeniero. Ella parpadeó. Tuvo que ser un
Choque, por ver brutal. Su mente luchaba por reconciliar al hombre que acababa de besar en la plaza con esta aparición de riqueza repentina. Me acerqué a la mesa, manteniendo una expresión fría, casi clínica. Alejandro, susurró, y su voz estaba rota de confusión y una naciente excitación. ¿Qué pasó? ¿Ese es el contrato? Te dieron un bono gigante. ¿De dónde salió ese traje? Se levantó, tratando de acercarse, de tocarme, de reclamar la propiedad de esa nueva versión de mí. Yo no le permití el contacto. Puse mi mano en el respaldo de la silla, bloqueándola. Siéntate, Carla, le dije, y mi voz era baja, pero tenía la autoridad de un trueno. Ella obedeció, aturdida. Me quedé de pie, dominando la mesa, mientras el pueblo entero nos observaba. Ricardo, desde su rincón, levantó la mirada, confundido por la tensión. ¿Qué significa esto, Alejandro?, preguntó ella, con una mezcla de miedo y una esperanza que le brillaba en los ojos. La esperanza de que yo fuera el millonario que ella siempre había esperado. Significa que la espera terminó, Carla, respondí, alzando un poco la voz para que la gente de las mesas vecinas pudiera escuchar. Significa que hoy vamos a celebrar. Sí, Ain, pero no la firma de un contrato. Vamos a celebrar la verdad. Me giré lentamente, escaneando el salón. Mayer, a Mariana, a don Germán, a todos los que alguna vez me vieron como el chico insignificante. Mesero, llamé, con un gesto de la mano, una botella del mejor champán que tenga, y por favor, sirva una copa a todos los presentes. Yo invito. Un murmullo recorrió el salón. Esto no era una celebración de ingeniero, esto era un despliegue de poder. Carla me tomó del brazo, ahora sí, con urgencia. Alejandro, por favor, baja la voz. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la gente nos mira así? Porque esta es la atención que merecemos. Carla, la atención que mereces por la decisión que tomaste, le dije, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. El mesero trajo el champagne, una botella carísima que solo se vendía bajo pedido en San Pedro. El corcho explotó con un sonido festivo. Mientras el mesero servía, yo tomé mi copa y la levanté. ¡Silencio, por favor!, grité, y la voz me salió fuerte, acostumbrada a dar órdenes en la fábrica. El silencio fue absoluto. Todos en el Hotel Central estaban pendientes de la pareja inesperada. Yo miré a Carla, sus ojos estaban fijos en el brillo de mi reloj. Ella ya no veía a Alejandro, el hombre, veía la oportunidad. Quiero hacer un brindis, comencé, mi voz clara y resonante. Un brindis por las segundas oportunidades. En Carla sonrió, radiante. Pensó que estaba a punto de anunciar su compromiso y su partida a la capital. Hace 10 años, continué, y mi mirada se dirigió a una mesa donde estaban sentados dos de mis viejos compañeros. Los que se rieron con Carla ese día. Yo era un muchacho humilde de este pueblo. Y como todo joven estúpido, me enamoré. Carla me miró con reproche, tratando de callarme con la mirada. No le gustaba que mencionara la palabra humilde. Me enamoré de la mujer más deseada de San Pedro. Una mujer bella, inteligente, y sí, ambiciosa. Gracias, amor, susurró Carla, bebiendo su champán, pensando que era un halago. Y me atreví a confesarle mi amor. Le ofrecí lo único que tenía, mi corazón y mi esfuerzo. Pero, lamentablemente, yo no tenía lo que ella buscaba. Hizo una pausa. El salón estaba tan quieto que se podía escuchar el hielo derretirse en las copas. Yo no tenía dinero. Yo no tenía un futuro de lujos. Yo solo tenía remiendos. Y ella, con toda la calma y la elegancia del mundo, me rechazó. Me dijo que yo no podía darle los zapatos nuevos que ella merecía. Me dijo que volviera cuando tuviera algo que ofrecer. Carla palideció. Ahora entendía que la historia no era un preludio romántico, sino una excavación dolorosa del pasado. Y yo me fui, continué, ignorando su mano que intentaba agarrar la mía. Me fui de este pueblo con una herida abierta, con la dignidad destrozada, pero con una promesa. La promesa de que volvería cuando tuviera por el ego que ofrecer. Levanté mi copa más alto. Y hoy, 10 años después, estoy aquí. He vuelto. Me quité el reloj de la muñeca. Lo puse sobre la mesa, justo en el centro, al lado del champagne. El oro y los diamantes brillaron bajo la luz del hotel. Carla, dije, y esta vez, mi voz era pura frialdad. Mira este reloj. Mira el traje que llevo. Mira el auto que me espera afuera. Mira esta botella de champagne, que cuesta más de lo que tú y tu esposo ganan en 2 meses. Carla no podía apartar la mirada del reloj. La ambición la tenía hipnotizada. Yo soy el dueño de una de las empresas textiles más grandes del país. Yo no soy un ingeniero modesto. Yo soy un millonario. Carla, el hombre que puede darte no solo zapatos nuevos, sino una tienda entera si lo quisiera. El hombre que puede llevarte a la capital, a donde tú quieras. Yo tengo el futuro que tú mereces. Yo tengo algo que ofrecer. El salón estalló en un clamor de sorpresa. Los murmullos eran gritos ahogados. Alejandro Vargas, el pobre de San Pedro, era ahora un potentado. Carla se levantó de golpe,
sus ojos llenos de lágrimas de euforia y alivio. Ella creyó que este era el momento de su victoria total. Alejandro, sabía que eras tú. Sabía que tenías visión, gritó, tratando de abrazarme. ¡Qué maravilla! Todo el pueblo está aquí para verlo. Vamos a la capital. Dile a Ricardo que se acabó. La empujé suavemente, pero con firmeza. No, Carla, no me toques. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una confusión profunda. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Por qué te pones así? Ya firmaste el contrato. Ya somos libres. Yo dejé a Ricardo por ti. Lo humillé frente a todos. Ahora era mi turno de sonreír. Una sonrisa amarga, de justicia cumplida. Tú no dejaste a Ricardo por mí, Carla. Tú dejaste a Ricardo por un carro de lujo, por un reloj caro, por una promesa de ascenso social. Tú dejaste a un hombre decente por él. Dinero, que creíste que yo representaba en el silencio, regresó, más denso que antes. Me incliné sobre la mesa, acercando mi rostro al de ella, para que mi mensaje fuera íntimo y devastador. Hace 10 años, me preguntaste si yo podía darte un futuro que no fuera de remiendos. Hoy, te demuestro que sí lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Carla abrió la boca, incapaz de formular una palabra. Su rostro, antes radiante, se estaba volviendo ceniza. ¿Te acuerdas de la rosa que me tiraste a los pies? La que cayó sobre mis zapatos rotos, le pregunté. Yo recogí esa rosa, Carla, ni con ella recogí mi dignidad y la convertí en una fortuna. Tomé mi copa de champagne. Tú me enseñaste una lección muy valiosa ese día, que en este mundo, el valor de una persona a menudo se mide por el brillo de su billetera. Y yo te agradezco por esa lección, porque me hizo el hombre que soy hoy. Ahí, me dirigí al salón, alzando la voz, una última vez. Hoy, el millonario que soy, el hombre que ha vuelto con algo que ofrecer, te está rechazando. Carla, delante de todo el pueblo que fue testigo de mi humillación, Carla empezó a negar con la cabeza, lágrimas de humillación cayendo por sus mejillas. No, Alejandro, por favor, no hagas esto. Yo te amo, suplicó, una mentira patética que ya no tenía fuerza. No, Carla, tú amas la idea de lo que soy, tú amas el dinero. Y eso es exactamente lo que quiero exponer. Tú estás dispuesta a traicionar a tu esposo, a tu vida, a tu dignidad por una promesa de zapatos nuevos. Mayer, a Ricardo, que se había levantado de su mesa y nos miraba con una expresión de dolor y rabia. Ricardo, dije, asintiendo hacia él, tu esposa te dejó por mí, por la promesa de un futuro de lujo. Mírala bien. ¿Esta es la mujer que elegiste? Volví a mirar a Carla, que ahora lloraba sin control. Vuelve cuando seas un hombre de verdad, me dijiste. Pues bien, aquí estoy. Y te digo, vuelve cuando seas una mujer de verdad, no una cazadora de fortunas. Puse el reloj y el traje, la riqueza que ella anhelaba, en la mesa. Esto es lo que tú amas. Carla, quédate con la cena, quédate con el champagne, y quédate con la vergüenza de haberlo perdido todo por la ambición de lo que nunca fue tuyo. Me giré. El salón entero estaba mudo, conmocionado. Caminé hacia la salida, sin mirar atrás, sintiendo el aire más limpio de San Pedro. Había cerrado el ciclo. La rabia se había ido, reemplazada por una paz fría y completa. Afuera, el chofer abrió la puerta del auto. Señor Vargas, ¿a dónde vamos?, preguntó. Subí al auto. Antes de que cerrara la puerta, miré una última vez el Hotel Central, donde Carla estaba en ruinas, su vida hecha pedazos por su propia superficialidad. Lejos de aquí, respondí. Y no vamos solos. Hay una última cosa que tengo que hacer antes de irme para siempre. La lección de Carla había terminado, pero la lección para San Pedro apenas comenzaba. Había un último acto de justicia que requería un poco más de planificación y, sobre todo, la presencia de mi abogado, don Ernesto. El chico de los remiendos se iba, pero no sin antes dejar una huella imborrable en el lugar que le había enseñado el verdadero valor de la ambición y la dignidad. El auto se deslizó suavemente lejos del Hotel Central. Yo iba en el asiento trasero, recostado, sintiendo el traje de lana italiana pegado a mi espalda. El silencio dentro de ese carro de lujo era total, un contraste brutal con el griterío y el murmullo que dejaba atrás. Mi gente, les juro, en ese momento sentí una calma que no había experimentado en 10 años. Era como si me hubieran quitado una mochila de piedras que había cargado desde mis 17. La venganza es una comida fría, dicen, pero yo la sentí caliente en la boca, como un trago de ron fuerte, que quema, pero te deja satisfecho. El chofer, un tipo serio que se llama Ramiro, y que me conoce bien, me preguntó, ¿todo bien, patrón? Se escuchó algo de alboroto. Todo perfecto, Ramiro, le dije, mirando por la ventana. Las luces del pueblo se iban quedando atrás. Hoy cobré una deuda muy vieja, una deuda de dignidad. ¿Y ahora? ¿A dónde lo llevo? A la finca de don Ernesto. Está a unos 10 minutos de aquí.
Él me está esperando. Don Ernesto, mi abogado de confianza, era el único que sabía todo el plan, y aunque no estaba de acuerdo con la crueldad del método, entendía la necesidad del cierre. Llegamos a la finca de don Ernesto, un lugar tranquilo, rodeado de cafetales. Él estaba en el porche, sentado con un café, esperándome. Se levantó cuando vio el carro de lujo. Me bajé del auto. El traje, el perfume, todo era un disfraz de poder. Pero por dentro, yo sentía la ligereza del hombre que ya no tenía nada que demostrar. Alejandro, dijo don Ernesto, y en su voz había una mezcla de reproche y admiración. ¿Qué hiciste en ese hotel? Me llamó un conocido de la notaría. Me dijo que San Pedro está patas arriba. Encerré un ciclo, don Ernesto. La humillé públicamente, tal como ella me humilló. Le demostré que el dinero que ella anhelaba no la compraría. ¿Y valió la pena? Tanto esfuerzo, tanta actuación, por una muchacha superficial. Me senté a su lado, tomando un sorbo del café caliente que me ofreció. Valió cada centavo, don Ernesto, pero no por la muchacha, sino por el chico que se fue de aquí con los zapatos rotos. Ese chico necesitaba ver que el valor no está en el cuero de los zapatos. La humillación era para ella, sí, pero la lección era para mí. Ya la entendí, y ahora soy libre. En don Ernesto asintió lentamente. Me alegro por su liberación, Alejandro, pero me dijo que había un último acto, algo que me involucraba a Ana. Así es, don Ernesto, el dinero me dio la venganza, pero ahora debe darme la redención. Y esa redención es para el pueblo. Le expliqué mi último plan. El plan de la bodega, el supuesto contrato de ingeniero, no era solo una fachada para acercarme a Carla, era el inicio de algo real. Usted recordará que bajo mi nombre falso, compré un terreno grande a las afueras del pueblo, el que Carla me ayudó a evaluar en la notaría en sí, el que supuestamente iba a usar para una bodega modesta, confirmó el abogado. Ese terreno no es para una bodega. Mañana, usted va a ir a la alcaldía y va a anunciar la donación de ese terreno al municipio de San Pedro de las Flores. Don Ernesto me miró, sorprendido. ¿Es un terreno enorme, Alejandro? ¿Una donación? Sí, pero con condiciones. La donación debe ser usada para construir un centro de capacitación técnica y un pequeño polideportivo, un lugar donde los jóvenes de San Pedro puedan aprender oficios que no sean solo la albañilería o la venta ambulante, un lugar donde puedan tener la ambición que yo tuve, pero con herramientas. ¿Y quién va a financiar eso? Yo. Mi empresa se encargará de la construcción y del fondo de becas inicial. Quiero que la gente de este pueblo tenga la oportunidad de irse a la capital, no a buscar migajas, sino a buscar socios. Yo quiero que el próximo Alejandro Vargas no tenga que esperar 10 años por una oportunidad. Don Ernesto se quitó las gafas y me miró con una seriedad profunda. Esto es un acto de generosidad inmensa, Alejandro. Esto no es venganza, es cerrar el círculo. El pueblo me vio humillado por ser pobre. Ahora, el pueblo me verá usar mi riqueza para combatir la pobreza que nos ata. La lección de Carla era que la superficialidad destruye. Mi lección para San Pedro es que la oportunidad construye el LED, todos los papeles necesarios, la transferencia de fondos, los planos que en realidad había encargado a mis arquitectos, todo estaba listo. Una última cosa, don Ernesto, le dije. Esto debe ser totalmente anónimo. No quiero que mi nombre aparezca en el centro de capacitación. No quiero que piensen que lo hago por fama. Que solo digan que es un exalumno de San Pedro que quiere devolver algo de lo mucho que la vida le dio. Pero hay una excepción. ¿Cuál? Quiero que ese centro de capacitación lleve el nombre de mi madre. Ella es la única que merece este homenaje. En don Ernesto sonrió. Una sonrisa genuina. Eso sí que es justicia, Alejandro. Me encargaré de todo. ¿Usted qué va a hacer ahora? Me voy de San Pedro de las Flores, para siempre. No quiero que me vean como el héroe, ni como el villano. Quiero que la gente se enfoque en el futuro, no en el drama de una cena. Nos dimos un apretón de manos fuerte, el de un hombre de negocios a otro, pero con un afecto que iba más allá del dinero. Váyase tranquilo, Alejandro, ya no hay deudas aquí. Usted es un hombre libre. Volví al Otto. Ramiro me preguntó la ruta. A la capital, Ramiro. Y de ahí, a la frontera. Tengo negocios que atender. Mientras el carro aceleraba y se alejaba de San Pedro, yo repasaba la noche. La imagen de Carla, destrozada, llorando por la pérdida de la fortuna, no me dio alegría, me dio alivio. Había sido un acto duro, pero necesario para liberarme de su fantasma. Pobre Ricardo. Él no tenía la culpa de la ambición de su esposa, pero a veces, la verdad es un incendio que quema a los inocentes para purificar el paisaje. Espero que él encontrara paz y una mujer que lo valorara por lo que era. A la mañana siguiente, yo ya estaba a cientos de kilómetros de distancia, pero don Ernesto estaba en la alcaldía de San Pedro, haciendo el anuncio. La noticia del rechazo de Carla había sido el chisme de la noche. La humillación del chico de los remiendos se había convertido en el triunfo del millonario. Pero cuando llegó la noticia de la donación,
la perspectiva cambió. La gente de San Pedro no podía creerlo. Un terreno valorado en millones, donado para la educación y el deporte, sin que el donante pidiera nada a cambio. El pueblo se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en el traje de lana italiana, sino en la generosidad que venía de una herida profunda. Entendieron que Alejandro Vargas había regresado, no solo para vengarse de una mujer, sino para sanar la herida de la pobreza en el lugar que lo había visto nacer y Carla. Su destino fue el peor castigo, no a la pobreza, sino la vergüenza. Ella se convirtió en la leyenda local, la mujer que había despreciado al futuro millonario y que luego, por ambición, perdió a su esposo y a su dignidad, todo en una noche. El dinero que ella tanto anhelaba se había usado para su destrucción. La última noticia que tuve fue unos meses después. Don Ernesto me llamó. Alejandro, la construcción del centro de capacitación Doña María va viento en popa. El pueblo está feliz. Han entendido el mensaje. Y Carla se fue. Ricardo le pidió el divorcio. Se mudó a la capital, dicen, a buscar suerte. Pero aquí, en San Pedro, nadie la recuerda con cariño. Solo como la mujer que no supo ver el oro porque solo miraba el barro. Colgué el teléfono, mirando el horizonte desde mi oficina en la ciudad. Ya no sentía el ardor de la humillación, solo la satisfacción de la tarea cumplida. Yo volví a San Pedro de las Flores siendo el hombre más rico que el pueblo había visto, para darle una lección inolvidable a la mujer que me había enseñado que la ambición, sin corazón, es una prisión. Y miren mi gente, la lección no fue para ella, fue para mí. Yo aprendí que el dinero es solo una herramienta, pero la dignidad es el verdadero tesoro que nadie te puede remendar, y que una vez que la recuperas, no la vuelves a perder, jamás. Y así fue como el chico de los remiendos se convirtió en millonario, regresó a casa para cerrar una cuenta pendiente, y terminó invirtiendo su fortuna, no en lujos, sino en el futuro de un pueblo que, como él, solo necesitaba una oportunidad para brillar al fin de la historia. Y con esto, mi corazón está en paz.